Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de música, de arquitectura y de comunicación, nada más y nada menos. La música también es comunicación. Por supuesto que sí, está con nosotros pues una gran soprano, la verdad, porque ella es La Rodríguez, sí, la del Rincón de La Rodríguez, María Rodríguez. María, bienvenida. Muchas gracias, bienvenida, encantadísima de nuevo de estar aquí. Bueno, además vienes con un colorido muy animado, da gusto verte. Y tenemos, bueno, a nuestro arquitecto de cabecera, diría yo, que es José Antonio Blasco Abad, con ese taller de ideas a través del cual podemos ver también pues, muchos de los temas que trata en este programa y que además hoy están conectados tu tema especialmente con María. Cuéntanos por qué. Sí, es hoy un día muy curioso porque vamos a hablar de Valladolid, también de Salamanca, con la excusa de hablar, como decías, de comunicación. Vamos a hablar de libros, pero de libros de piedra. Ahora explicaremos qué quiere decir. Y claro, es que María es de Valladolid, aunque ya hace muchos años que funciona por el mundo, pero bueno, es de Valladolid. Incluso hoy también es el patrón de Valladolid, sí. Con lo cual estamos, que eso yo no lo sabía. Vamos, o sea, que quiere decirse que es un homenaje, igual que hiciste con Alcalá de Henares para el poeta y autor teatral Santiago Alonso, iba dedicado a María. A María, sí, sí. Bueno, pues vamos a comenzar con el Rincón de La Rodríguez, que está en Madrid, donde se hacen representaciones de zarzuela, de ópera, de música, de arte en general. Y es un sitio muy peculiar donde uno puede disfrutar, tomar alguna cosita, y están, bueno, alguna cosita muy rica, un vinito, un jamoncito bueno. Y habéis puesto en marcha una nueva iniciativa que hoy nos vienes a contar, sí. Y que tiene que ver, bueno, pues con la zarzuela, con la verbena, María. Sí. Bueno, pues nosotros siempre creemos que para los que no conozcan el género, o digamos un poco, a veces hasta lo desprecian por el desconocimiento, porque en cuanto lo conoces y lo disfrutas, pues te enganchas, ¿no? Entonces, de mi amigo Antonio y compañero y gran barítono Antonio Torres, que además es gran director de escena, sobre todo del género lírico, y gran intérprete, pues él también ha escrito un sainete muy gracioso que vamos a estrenar el día 16, domingo, al mediodía, en el Rincón de La Rodríguez, en la terraza. Vamos a trasladar la pradera de San Isidro al Rincón de La Rodríguez y vamos a disfrutar de la verbena de La Revoltosa, en el que vamos a mezclar pues textos escritos por Antonio, que también funciona como autor teatral aquí en esta ocasión, y también con textos maravillosos de Carlos Fernández Show de La Revoltosa, o también algunos momentos impresionantes de musicales de La Verbena de la Paloma, La Gran Vía, por supuesto La Revoltosa, y otras piezas musicales que tienen que ver con Madrid. ¿Y cómo es entonces en la terraza? Se hace la representación del sainete, la gente también puede tomar alguna cosa, ¿cómo es el planteamiento? Bueno, pueden comer, pueden tomarse lo que quieran, pueden tomarse unos entrantes, pueden tomar un queso maravilloso, un bocata calamares, bocata de chorizo típico de San Isidro, bueno, las rosquillas típicas del Santo, o pueden tomarse una copita, un vermú madrileño típico de Madrid, quiero decir, y lo que deseen, a la vez que están disfrutando de tener al lado a Felipe como uno más, o a Maripepa, en su salsa, ¿no? María, si te parece, vamos a hablar un poco de La Revoltosa, aunque recordamos que esta es una pieza especial hecha que aúna, bueno, pues un poco la verbena y también la zarzuela. Esa Revoltosa, a ti la zarzuela también te gusta, ¿no? Sí, porque he hablado contigo mucho de ópera, pero de zarzuela hemos hablado menos. Sí, eso es una de mis debilidades. Ahora estábamos comentando con María precisamente, que no te creas que es que a mí me gusta mucho, pero no es muy comprendida por amigos que son melómanos y tal, y no acaban de entender el tema de la zarzuela, y muchas veces es encomiable como en Europa, dice que tienen no tienen zarzuela, pero tienen opereta, o tienen, digamos, géneros que son distintos a la ópera, cómo los cuidan, cómo los miman, cómo educan a la gente, y da gusto el ver que iniciativas como el Rincón de La Rodríguez, pues más allá del momento del disfrutar y tal, pues tienen, por lo que ella me contaba, pues una especie de
aspiración a temas que tienen más que ver casi con la didáctica, con la divulgación, con difundir, que es pues muy, muy admirable, sí, sí. Y La Revoltosa en concreto, pues es que es una de las grandes, claro. Claro. Háblanos un poquito de La Revoltosa. Bueno, pues La Revoltosa es uno de los grandes títulos de nuestra zarzuela, es un texto de Carlos Fernández Shaw, que fue un grandísimo libretista, porque en el caso de La Revoltosa yo me atrevo a decir que tan importante es la parte musical de Federico Chueca como la parte del libreto, del libro tan bonito en verso escrito por Carlos Fernández Shaw, que además fue uno de los libretistas más importantes de nuestro género, que escribió también, como no, el poema sinfónico que es La vida breve, de Manuel de Falla, que son dos de las obras que yo más he interpretado siempre, tanto La Revoltosa como La vida breve, durante años y por el mundo entero, que es una de las grandes obras maestras de la lírica española, ¿no? Y de la música clásica española. Entonces, bueno, pues La Revoltosa, pues como todos saben, es un corral de vecinos en el que entra a vivir pues una de las que iban a entregar, que eran las modistillas de la época, que es una mujer pues muy especial, muy exuberante, muy guapa, muy simpática, y entonces todos los vecinos de la corrala caen rendidos a sus pies, sus mujeres lo pasan fatal, y entonces hay unas escenas maravillosas entre Gorgonia, Maripepa, la mujer del Cándido, ya no me acuerdo cómo se llama ahora, y graciosísimas, en las que ellas deciden dar una buena reprimenda a los maridos, y bueno, pues se organiza una tremenda. Felipe, muerto de celos, al final se descubre la verdad de que ella es una buena chica, que solo le quiere a él, y bueno, pues son los amores súper reñidos que luego pues se quieren muchísimo. Sí, sí, tenía yo aquí apuntado Felipe, Maripepa, Gorgonia, Soledad, Encarna, eso, Encarna. Señor Candelas, sí. Cándido, Tiberio, en fin, los personajes de... Es verdad. Y luego, bueno, hay unos números increíbles, bueno, desde el preludio, que es precioso, sí, a cuartetos, coros, bueno, ese dúo de Felipe y Maripepa, que sí. Yo además, como me llamo María José, fíjate, pues eso lo interpreto yo a mi manera, ¿sabes, María? Usted me perdone, pero... Tú eres Maripepa. Claro. Claro. Entonces digo, eso lo que pasa que, bueno, imagínate cómo canta María a mis cantables, pero bueno, claro. Es una música muy bonita y muy alegre, y no sé, a lo mejor puede parecer que los textos son inocentes, pero caray, detrás de cada uno podemos decir que hay crítica social o realidad social, como lo queremos enfrentar, hasta de clases distintas, sí, de prejuicios, sí, ¿verdad, María? Sí, sí, muchísimo. Bueno, es una zarzuela maravillosa de principio a fin. Empieza con el preludio maravilloso y con la escena sobre música hablado, sobre música, muy famoso, medido, perfectamente medido por el compositor, en el que, pues claro, el Chupitos le están, despiojando Gorgonia, sí, los otros están jugando a las cartas, las vecinas están colocando los farolillos para la verbena, y entonces pues de repente Tiberio se lanza y empieza toda la vecindad a cantar con él, y es maravilloso, termina en un subidón tremendo y ya empieza así la obra genialmente. Además que hay unas escenas tremendas con el señor Candela, son maravillosas, joyas, tanto el señor Candelas Maripepa como la escena de Felipe y Maripepa, que tienen dos escenas preciosas. Cuando Felipe les cuenta todo con esa mujer que tienes, que es un dechado de hermosura, y todo eso es muy gracioso, sí. O sea, el lenguaje es muy rápido, y desde luego, ¿verdad, José Antonio? Que vemos a María, en cuanto empieza a hablar, sí, ya se empieza a colocar como si estuviera, ¿verdad? Ya está actuando. Le sale esa esencia actriz suya también, sí. Eso es, porque en la zarzuela, desde luego, es fundamental el saber actuar, no solamente el contar. Bueno, decimos de los musicales americanos, ¿no? Y fíjate la zarzuela, la maravilla que es. Sí, bueno, antes comentábamos, antes de empezar el programa, que yo tuve la ocasión de cantar La vida breve en Nueva York, con la Filarmónica de Nueva York, dirigidos por Rafael Fribeck de Burgos y con el Coro Nacional de España. Fue inolvidable aquello. Y estando allí en los ensayos, pues tres de los músicos que eran españoles nos comentaron que ellos tienen repertorio, entre otras obras españolas, La verbena de la Paloma y La Revoltosa, el intermedio de La Revoltosa, porque son joyas musicales internacionales de grandísimo, primerísimo nivel. Y en la verbena de La Revoltosa, el próximo domingo, en el Rincón de la Rodríguez, el maestro Sergio Kuhlman va a interpretar al piano los dos temas, tanto de La Revoltosa como La verbena. Pues ahí están, en Corazón de María, en el número 6
también a través de la página web, de un número de teléfono que les vamos dando, pueden reservar y consultar en las actividades que hacéis durante todo el año, porque hay propuestas, no habéis estado parados, vamos, prácticamente. Nosotros seguimos al pie del cañón, luchando por la cultura y por, digamos que también es muy importante para el estado de ánimo de en este momento disfrutar de buenos momentos musicales. No solamente para nosotros, los que vivimos aquí, no había un espacio como el vuestro en Madrid, realmente, que para el turismo yo creo que debe ser también muy atractivo. Sí, siempre lo ha sido muy atractivo, incluso nosotros tenemos concertado con muchos tipos de tour operadores y de turismo extranjero que ahora mismo no pueden volver, pero que van a volver. Y ellos están entusiasmados con nuestro género, mucho más de lo que nos creemos. Sí, yo con Antonio Torres hemos hablado muchas veces, también con su mujer, y dices, caray, es que... con Liliana. Con Liliana, dices, es que en Hispanoamérica lo que lo valoran y en otros sitios, bueno, y tú dices, y a nivel internacional... Sí, muchísimo. Además, Liliana ahora está haciendo una gran labor y van a empezar también con un proyecto maravilloso que va a ser Zarzuela en Colombia. Y yo la verdad es que les deseo lo mejor y me parece también muy meritorio. Bueno, pues habrá que apuntarse, ¿verdad, José Antonio? A ir a... Ya me fastidia que yo este fin de semana no voy a estar, si no... Bueno, pero puedes ir otro que tendrá... Sí, no, pero entonces... Por eso, que tienen propuestas siempre interesantes. Bueno, pues ¿qué tal si nos vamos a Valladolid, a Salamanca, a leer libros de piedra? ¿Te parece? Me parece muy bien. Fíjate que vamos a hablar de novelas gráficas. Sí, yo lo que pasa es que hoy, como... Él es muy bueno, lo que parece lo es muy bueno. Entonces él me manda las anotaciones para que veamos a ver de lo que va a hablar. Y yo hoy estoy un poco celosa porque creo que me quiere quitar el sitio. Porque claro, habla de comunicación, de lenguaje propio, que si la arquitectura tiene un lenguaje propio, de libros... Claro. No es que fíjate, dices, la arquitectura realmente es un lenguaje, visto así. Decir, no sé, me lo tienes que explicar bien, a ver. Podemos hablar, fíjate, antes de entrar en el tema, es decir, podemos hablar de arquitectura desde un punto de vista con un lenguaje formal, ¿no? Y dices, pues mira, esto es una ventana, esto es una escalera, esto es un frontón, esto es una serie de elementos, ¿no? Podemos hablar también funcionalmente y decir, pues esto son unas viviendas, esto es un teatro, esto es un patio, esto es un pasillo, tal, o incluso en temas que tienen que ver más con lo que es la componente artística de la luz, el ritmo, el color, en fin, la espacialidad, etc. Todos esos son lenguajes, es decir, hay muchos enfoques mayores, pero son lenguajes propios de la arquitectura. Pero a lo que vamos hoy es a que la arquitectura se convierte en un soporte de lenguajes, podríamos decir, extraarquitectónicos. Es como si fuera un atril donde apoyamos un libro, donde hay otras historias que nos cuentan que no son propiamente arquitectónicas, ¿no? Entonces, claro, ese elemento de que la arquitectura sirva para apoyar otro tipo de historias no es nuevo. Es decir, pensad en los capiteles románicos, en los frontones de los templos griegos, en las portadas góticas, en los arcos de triunfo. Siempre han sido lugares donde contar historias, ¿no? Como en el tiempo medieval, por ejemplo, pues los capiteles servían para explicar la historia sagrada, pongamos por caso, ¿no? Bueno, pues entre todos los elementos, podríamos decir, arquitectónicos, quizás el más relevante para este tipo de uso es las fachadas, ¿no? Las fachadas, los muros, es decir, siempre se ha buscado escribir algo en los muros, ¿no? Escribir desde las epigrafías de la Alhambra hasta los grafitis tan denostados de la gente que le gusta escribir. Lo que pasa es que yo nunca había contemplado un muro como un atril, o sea, la verdad es que estoy imaginando edificios, no sé si te está pasando, María, los estoy viendo ya de otra manera, ¿verdad? Según nos va diciendo. Claro, entonces dices, hay varios edificios, y en concreto en España y en una determinada época, que estamos hablando del final del gótico, principio del Renacimiento y tal, lo que sería el plateresco, que es el estilo más habitual, edificios que se prestaron para este tipo de cosas. Y vamos a analizar tres fachadas, dos de ellas en Valladolid, que prácticamente pues, son, podríamos decir, casi el mismo conjunto arquitectónico, y luego iremos al final a la fachada de la Universidad de Salamanca, ¿no? Que es un poco el paradigma de todas estas cuestiones, para ver que realmente lo que nos están es, como decíamos al principio, contando una historia que tiene un objetivo y que hay veces que lo que pone pues lo lees porque es letra, pero hay veces que tienes que conocer los códigos para entender todo lo que te cuentan, ¿no? Vamos, por ejemplo, vamos a Valladolid. Vamos a Valladolid. Vamos a empezar, vamos a centrarnos.
Y vamos a lo que fue el convento de San Pablo, que es realmente el lugar donde están las dos fachadas o las dos portadas que vamos a comentar, ¿no? Ese es un convento que se fundó para los dominicos, lo que es la orden de los predicadores, que son los dominicos, en Valladolid en 1276, creo recordar. Ahí ya tú tienes ahí las fechas, sí. por si es que estaba anonadada mirándote y no estaba mirando, pero yo ahora lo entonces ahí se fundó el convento para los dominicos, el convento de San Pablo, que lo fundó la que era la mujer de Alfonso X, que era Violante de Aragón. 1241. No, 76. No, eso es la Universidad de Valladolid. Nada, a mí no me hagan ni caso. Me haces de mala Te hago asistente. de mala, la verdad que soy una script fatal. Bueno, el caso es que ese convento se fundó y ahí, digamos, emerge un dominico, un fraile que acabó siendo prior, que es un personaje muy especial vinculado a esas dos fachadas, que es Alonso de Burgos. Un personaje que fue confesor de la reina Isabel la Católica, un personaje que luego fue obispo de varios sitios, de Palencia, de Cuenca, de Córdoba, etcétera, a margen, como digo, de ser prior de San Pablo, y llegó a ser canciller mayor del Reino de España, o sea que alcanzó mucho poder. Entonces quiso, lo que tenía también, y ahora lo vamos a ver, un ego que no le cabía en el cuerpo, y entonces pues ni eso, en la fachada. Ni en la fachada, como veremos, ¿no? Bueno, pues este hombre quiso potenciar su antiguo convento y tal, y en la época cuando empezó la Universidad de Valladolid, sí empezó en 1241, sí, pero es que pone la Universidad de Valladolid fue fundada en 1241. Entonces, cuando se fueron creando ya los edificios que ya conocemos, los colegios para la enseñanza, pues el de Santa Cruz, por ejemplo, es el primero, el de San Gregorio es el segundo, y Alonso de Burgos lo que hizo fue fundarlo justo en el convento de San Pablo para potenciarlo, digamos, era el colegio de teología, ¿no? Y era donde ahí se iba a adquirir el conocimiento, y de hecho la fachada, que está en un muro prácticamente ciego y es una especie de contraste radical en lo que es la calle, que aparece la fachada esa tan trabajada frente al resto. Ahí lo que sucede es que esa fachada es una especie de homenaje a la iniciación al conocimiento y a las virtudes, y es como esotérico en ese sentido, ¿no? Y es una fachada que es muy sencilla desde el punto de vista de la composición, la composición que subyace. Son dos grandes pilastras y una fachada dividida en dos partes, que están separadas por dos arcos espectaculares. Un arco carpanel, es un arco reducido. Un arco carpanel es un arco de 3 centros, que no es como el de medio punto, que es media circunferencia, sino que es un poco más achatado. Y un arco trilobulado, que es una especie de locura geométrica que separa la parte de abajo, donde está la puerta, y la parte de arriba, donde está, podríamos decir, propiamente... ¿Y es meramente ornamental o tiene un fin arquitectónico? Los arcos están soportando la parte de arriba, pero podría haber otro sistema menos... Más sencillo, ¿no? Sí, más sencillo, ¿no? Entonces, fíjate, la fachada, la puerta, en lo que es el tímpano, que es entre el arco y la parte del dintel de la puerta, eso es el tímpano, ahí está el homenaje a San Gregorio, es decir, la ofrenda a San Gregorio, que le hace el propio Alonso de Burgos. O sea, que este hombre lo que hace es demostrar al mundo y a la posteridad que fue él el que le dedicó a San Gregorio Magno el edificio, ¿no? Y está perfectamente esculpido, tal. Al margen de que en toda la fachada están llenos los escudos de él y las flores de lis, que era lo que a él le representaba, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el ego. Luego lo que es la fachada, es decir, las pilastras que ascienden, pues van, por ejemplo, aparecen abajo unos personajes que son como salvajes, primitivos, barbudos, peludos y tal, que es un poco como el ser no educado, que va convirtiéndose en el piso medio en un caballero, y arriba aparecen desnudos, ¿no? Que dices, ya tengo el conocimiento, renuncio a las cosas materiales, y es como alcanzar el conocimiento, ¿no? Y lo que es propiamente el retablo, que es esa parte de arriba encima de la puerta, encima de ese arco que digo trilobulado, era un homenaje a los Reyes Católicos y al conocimiento a la vez, ¿no? Porque los Reyes Católicos acababan de conquistar Granada, y entonces aparece un árbol que es un granado espectacular, con muchos frutos y tal, que soporta el escudo de los Reyes Católicos, con 2 leones que lo están también aguantando, de manera que dice, bueno, primero homenaje a los Reyes Católicos. Ese árbol aparece desde una fuente que es hexagonal, que es el símbolo de la vida y del conocimiento, lleno de querubines, que era como el paraíso, ¿no?
al final esa puerta es como una especie de simbología que dice, quien atraviesa esta puerta entra en el paraíso, ¿no? El paraíso del conocimiento, ¿no? Es decir, bueno, pues todos esos mensajes, hay más cosas, ¿no? Pero bueno, también sería ya entrar mucho al detalle y tal, me ¿no? parece apasionante, no sé, María, cómo lo estás viviendo, ¿verdad? Sí. Y de un trabajo... Cuando vayáis a ver la fachada la veréis de otra manera. Sí, sí. Hombre, te tendremos que llevar a ti. Yo no sabía que esos personajes que dices que son como salvajes, yo pensaba que era cuando las Américas que van descubriendo los indígenas. Claro. Y fíjate qué desconocimiento, ¿no? Porque no tiene nada que ver. No, porque eso simplemente era el símbolo del no instruido, ¿no? Como dices, bueno, pues asciendes hacia el conocimiento, ¿no? Como en la flauta mágica que hablábamos antes, ¿no? Bueno, pues justo al lado está la iglesia de San Pablo, que esa es una iglesia, la iglesia es anterior a lo que estábamos hablando ahora, pero la portada es posterior en dos maneras, es decir, porque primero... Es el templo del convento homónimo fundado en 1276, es por decir alguna cifra que está bien. Esa es cuando efectivamente se fundó el convento de San Pablo. Para la Orden de los Predicadores por Violante de Aragón, me lo sé de memoria. Bueno, pues este tiene también la siguiente peculiaridad. Es una iglesia que llama la atención porque está un poquito desproporcionada con el resto del convento. Dices, un pedazo de iglesia para el convento. Dices, no, es que esto tiene una historia. Esa iglesia era mucho más pequeña, de altura sobre todo, y resulta que, Alonso de Burgos hizo su fachada, que ahora hablaremos, pero luego resulta que el primer duque de Lerma, que era el valido de Felipe III, convenció al rey de cambiar la capital de España, de Madrid a Valladolid, en 1601. Bueno, parece ser que hay más que pruebas de que todo eso pues era un poquito, digamos, había sobornos e intereses inmobiliarios del propio duque, etcétera, ¿no? O sea que no hay nada nuevo bajo el sol. Nada, esto ya viene de tiempo. Bueno, Valladolid se convirtió en la capital, a los 5 años los madrileños la recuperaron, también a través del mismo tipo de subterfugios, con el mismo personaje que era el duque de Lerma, ¿no? Bueno, el caso es que... Perdón, que entonces cogía por todos lados, ¿no? Sí, o sea, cogió para llevárselo y cogió para recuperarlo, o sea, era un personaje, sí. Bueno, el caso es que en esos 5 años empezaron a hacer un programa edificatorio, porque Valladolid era la capital y tendría que tener pues un palacio, tenía que trasladarse a la corte, y una de las primeras acciones era tener un palacio que iba a ser alrededor de la zona de San Pablo, y entonces la iglesia iba a ser el centro religioso de ese palacio y tenía que ser mucho más grande. Entonces la levantaron, prácticamente le hicieron el doble de altura de la que tenía originalmente, y vamos a la fachada, que es lo que nos interesa, de manera que la fachada tiene como dos partes que son de dos épocas distintas, separadas prácticamente 100 y pico años, ¿no? Entonces, en la parte baja tenemos la fachada de Alonso de Burgos, donde nuevamente aparece el ego del fraile. En este caso, esta fachada es más de devoción, ¿no? Es decir, era una devoción mariana, es decir, era la coronación de la Virgen. ¿Y quién está en primera fila en la escultura que hay también encima de la puerta en la coronación de la Virgen? Alonso de Burgos, con una escultura perfectamente igual que la que tiene al lado en la fachada del colegio, que ahora es el Museo Nacional de Escultura. Y entonces se ven y efectivamente es la misma persona, o sea que está ahí en primera línea. Si estuviera, ¿no?, en esta época, es ese que sale en todas las fotos, casualmente en el centro donde siempre se le ve, ¿no? Sí. Esto lo que tenía era que demostrar que era él el que lo promocionaba todo, ¿no? Bueno, pues eso tiene, pues esta es muy bonita también, tiene otro arco carpanel, tiene un rosetón y una serie de impostas, y a partir de ahí aparece la fachada del duque de Lerma, ¿no? Frente a lo que sería el gótico último de Alonso de Burgos, pues esta ya es muy renacentista, muy ordenada, muy estructurada. También tiene dedicación religiosa, que es, en este caso, al triunfo de Jesucristo, con una serie de escenas de la vida de Jesús. Y en la parte de arriba aparece el frontón, que era el que tenía la fachada original, que el duque la subió y lo que hizo fue poner el cuerpo intermedio. Y ahí aparece el escudo de los Reyes Católicos, con las águilas, los leones, etcétera, ¿no? Entonces, sorprende, claro, dice, quien conoce un poco la historia, así sin saber qué ha pasado, dice, es raro que los Reyes Católicos estén arriba, debajo símbolos que son más modernos que ellos, ¿no? Entonces dices, todo eso es un poquito
raro. Curiosamente, presiden los Reyes Católicos, sí, pero en la parte del duque lo que preside son los escudos del propio duque, que además se dedicó a quitar los escudos de Alonso de Burgos, de la parte es decir, es una, o sea, una nada pelea, nuevo. Una pelea de egos, de Nada quítate nuevo. tú, que me pongo yo, Claro, y quito como lo los tuyo y nombres de pongo... las calles, las esculturas, Tal cual, en fin, tal cual. andamos... Y, o sea, y estamos hablando igual. de hace, pues fíjate, Igual. 400 y pico años, casi 500 Qué ya y barbaridad, tal, ¿no? qué barbaridad. Dice, bueno, pues esa es, digamos, la fachada y la explicación de por qué la iglesia sorprende un poco en relación al resto del convento. Claro. O esa especie de doble visión que dices, aquí hay como dos estilos que contrastan mucho, ¿no? Sí, porque el gótico es muy trabajado y con muchos lóbulos y muchas arquivoltas y cosas, y el otro es muy austero y mucho más, podríamos decir, racional, ¿no? Bueno, pues esto es esto es Valladolid, nos vamos de Valladolid, ¿eh? Y nos vamos a Salamanca, y ahí fíjate que hemos hablado de una cuestión que tenía que ver con la simbología de la iniciación al conocimiento, otra que tenía que ver con la devoción cristiana. En este caso vamos a ver que la fachada de Salamanca es un manifiesto político. ¿El de la universidad? El de la universidad. La Universidad de Salamanca es la primera que se crea en España. En 1218. Muy bien. De todas formas, hubo unos estudios generales antes en Palencia, pero que luego desaparecieron, y es la Universidad de Salamanca la oficialmente primera, ¿no? Entonces ahí se empezaron a construir, sobre todo en el siglo XV, los edificios de los colegios, las escuelas mayores, las menores, etcétera. Y nos interesa especialmente la fachada más conocida, que es la fachada de las escuelas mayores, que, como digo, es un manifiesto político que se construye aproximadamente en 1525, estamos hablando en los tiempos de Carlos I, emperador de Carlos I de España, V de Alemania, emperador del Sacro Imperio, ¿no? Dice, bueno, pues fíjate, esa fachada es un homenaje a Carlos I, entendiendo que tenía una misión trascendental de enlazarse con el Imperio Romano y todo lo que significaba, pero trasladado o matizado por lo que eran los principios de perfección moral cristiana, ¿no? O sea, que es una mezcla del poder romano con el poder de Cristo. Y ese era Carlos I quien tenía esa misión, ¿no? Joder, ¿no? Dice, bueno, pues eso está ahí explicado, ¿no? Okay. Resulta que la fachada en este caso es distinta a las que hablábamos antes, porque es un retablo que sale desde las puertas. Aquí hay dos puertas iguales también, con los arcos carpaneles que hemos visto en las tres, y a partir de ahí empieza la fachada, ¿no? La fachada tiene diversas calles, está más o menos ordenada, pero tiene 3 niveles que vas ascendiendo hasta lo que va a ser el culmen, ¿no? La parte baja es la base del imperio, ¿no? Sí. Ahí están los Reyes Católicos, los abuelos de Carlos I, ¿no? En este caso no están con el escudo, sino están retratados, es decir, se está viendo ahí, están aguantando el cetro con el yugo, las flechas y toda la simbología de los Reyes Católicos. Ellos son la base sobre la que se apoya el gran imperio español, ¿no? El cuerpo central es el cuerpo de Carlos I, ¿no? Entonces, allí lo primero que destaca es el escudo de Carlos I, que además está escoltado por 2 águilas, el águila bicéfala, que era la del imperio propiamente, y el águila de San Juan, que era la de Isabel la Católica. Y hay unas figuras en los extremos que son Hércules y Hebe, que era la diosa griega de la juventud y de la pasión y de la fecundidad, la fortaleza y la fecundidad, que se supone que representan a Carlos I y a su madre, la reina Juana, que era quien había financiado la fachada, ¿eh? O sea, que no es cualquier cosa. Eso también. Y aparecen, fíjate, y empiezan a aparecer luego ya hay toda una serie de símbolos, entre otros hay una serie de efigies que son lo que llamaban en aquellos tiempos los 6 de la fama, que eran personajes admirables a los que había en cierto modo que imitar, ¿no? Sí. Entonces, en ese segundo nivel están Trajano, el emperador Trajano, Escipión el africano y Marco Aurelio, al margen de que está la Sibila, que es un poco pues la profética, los buenos augurios y tal. ¿Y por qué ellos, José Antonio? Todos, porque eran personajes que entonces se tenían como referentes y se admiraban, y entonces, fíjate que todo, y se explica todo esto en la parte de arriba,
porque van apareciendo incluso las virtudes que todo emperador debe tener. Y entonces, pues claro, dices, ahora podemos pensar que Julio César o que Octavio Augusto y tal, pues eran unos piezas que tal, Claro. pero entonces pues eran los referentes que había que imitar, ¿no? En la parte de arriba, ya para acabar, lo que llama la atención es que aparece lo que es propiamente el escudo actual de la Universidad de Salamanca, que es el Papa con su tiara y sus llaves de San Pedro y tal, entregando las constituciones de la Universidad de Salamanca, ¿no? Ese es el escudo y ahí está esculpido y es el origen del escudo, con lo cual se piensa que sería Martín V, que es el que fundó, digamos, la universidad, y empiezan nuevamente las simbologías. Por ejemplo, hay dos personajes desnudos que dices, pueden ser Hércules y Eva, o pueden ser Hércules y Venus, o Adán y Eva, es decir, y empiezan a aparecer pues los otros tres que nos faltaban personajes a imitar, que eran Julio César, Octavio Augusto y Alejandro Magno. Entonces dices, eran 6 grandes mandatarios, emperadores y tal, que había que imitar, ¿no? Y está Baco, que es un poco también el dios de la civilización. Eso ya son, digamos, cuestiones un poco más tangenciales. Mitológicas casi. Y aparecen los símbolos de las 4 grandes virtudes debajo de esas efigies, que son la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia, ¿no? Dice, eran lo que tenía que ser un emperador, tenía que tener esas 4 virtudes, porque de él dependía la vida y la felicidad de muchas personas, con lo cual todo es una construcción que es como loa y alabanza a Carlos I, pero por otra parte es también como el recordatorio escrito en piedra de cómo debe ser un gran político, ¿no? Un estadista tiene que tener esas 4 virtudes, tiene que imitar a estos personajes, tiene que tener, digamos, la fortaleza y el esfuerzo de un Hércules, o la pasión y tal de una Hebe, etcétera, ¿no? Entonces, sin perder de vista el punto de base, ¿no? Que son los reyes católicos. Bueno, pues todas esas historias nos las cuenta el libro abierto permanentemente en Salamanca, que la mayoría de la gente va a buscar la ranita que está encima de la calavera. Es lo único, Claro. casi, sí. Pero fíjate que esto lo hemos dejado para el final. Bueno, vamos, y además no hemos hablado ni de la ranita, porque y cada uno que piense en quien quiera o en quien pueda, pero dice, para los dirigentes, estas virtudes que has dicho tú, y vamos a recordarlas: fortaleza, justicia, prudencia y templanza. No estamos en unos tiempos especialmente. No, ahora no sería concebible, digamos, una fachada, digamos, para cualquiera de los dirigentes que tenemos ahora con esas. Esto de la templanza, la prudencia, justicia, fortaleza, en fin, qué difícil es en cualquier caso, en cualquier terreno de la vida, lo de la templanza también, por lo menos para mí. Yo a ti te veo más bien templado, no sé, María. Lo de la templanza, ¿cómo lo llevas? Hombre, la templanza es importante para muchas cosas, y para el tema de la arquitectura, imagínate lo que debían de llevarse de horas los artesanos para construir y para Eso es edificar. sorprendente, porque cuando ves, es decir, ahora por ejemplo se tienen fotos muy buenas de la fachada de Salamanca, porque se restauró hace unos años y se pudieron hacer fotos de cerca, y dices, madre mía, el trabajo que lleva es que es artesanía impresionante, y son horas y horas y horas y años de trabajo, pues para un cometido como este, ¿no? Que dices, pues bueno, decíamos al principio que era un manifiesto político, pues bueno, pues fíjate. Totalmente, y de trabajo, y porque cada trocito, ¿no?, el significado que tiene, y lo Claro, que hay y luego que saber. pues eso, aparece la flor del no sé qué, entonces esa ¿Qué flor tiene significa? significado, Claro. que tiene tal, entonces son códigos que, claro, si los conoces, es como si vas a ver un cuadro de Velázquez o de no Sí. sé qué, pues te está diciendo a lo mejor muchas más cosas de las que aparentemente hay, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que podemos pasar por cualquiera de estas fachadas que has dicho y ver y decir, uy, qué bonito, qué obra, y nos podemos pasar una semana entera y seguir hablando delante de la fachada de lo que significa. O sea, es tremendo. Hemos dado esbozos, pero Exacto, hay detalles. sí, pero nos bueno, has esas explicado. son las obras de arte, como hablaba antes María de La Revoltosa, que en La Revoltosa pues, también tiene muchas lecturas, musical, histórica, incluso arquitectónica también. Desde luego que sí. Ah, pues mira, otro día que venga María,
hacemos, si te parece, una zarzuela y hacemos la explicación arquitectónica. Claro, También. hablamos de las corralas, por ejemplo. De las corralas, pues claro, mira, qué muy bien. interesante. Pues muy bien, pues si te apuntas, Sí. María, podemos hacerlo. Encantada. En el Rincón de la Rodríguez, en Corazón de María, en el número 6. Es que el otro día que vino al programa, yo digo la calle Corazón de María, y lo digo, no sé, sin reflexionar, es una calle que se llama así, no le he dado más vueltas. Y cuando digo María, el Rincón de la Rodríguez, Corazón de María, digo, se llama la calle Corazón de María, Sí, porque claro, se llama Corazón de María, también es casualidad. Digo, esto tiene Sí, también sí. Y dudé del nombre de la calle al decir Corazón de María, fíjate. Debió buscar la ubicación pensando en el nombre de la calle porque le venía muy bien. De verdad, ¿cómo fue que encontrasteis o que localizasteis Hombre, el pues, espacio? Bueno, mi marido ya lo había visto mucho tiempo antes Sí. y él Os había soñaba gustado. con este proyecto y yo tardé en entrar En él. en él. Sí, porque me parecía pues muy ambicioso para nosotros, pues una gran responsabilidad y bueno, pues a la tercera fue la vencida. Qué curioso. El Rincón de la Rodríguez, recordamos esa maravilla de la verbena de la Revoltosa al aire libre. Sí. María, durante todo el año hay programación, que es los fines de semana, diario, ¿cómo está Sí, estructurado? nosotros solemos programar los fines de semana, aunque también tenemos algunos jueves en el que tenemos pues grandes músicos y cantantes. Vamos a tener un gran bolerista Qué bonito. y con un gran pianista el jueves 27 también. Adif y Rasti, que son dos grandes expertos en el tema del bolero. Podemos disfrutar de ellos muchísimo a las 8 de la tarde el jueves 27 y luego vamos a tener el 22 a Graciela Giordano, Ricky Gari con el tango, que Bueno. a mí me encanta. Sí. Y ella es una gran especialista argentina y con una bailarina inclusive también, que en el que podemos disfrutar muchísimo de ellos. Vamos a tener también cantantes de musical como Víctor Díaz, vamos a tener a jóvenes promesas del musical de Manuel Gema Castaño, que llevará a sus alumnos también el día 23. Qué bueno, Gema. Hoy le tienes que decir a Sí. Gema que tiene que venir. Hace mucho que no la entrevisto. Pues se lo diremos, sí, claro que sí. No sabía que... ¿Y está dando clases ahora? Ella es una gran maestra Mira, pues no, de su género, sí. Qué bueno, pues es que es de las personas que he entrevistado durante toda mi carrera periodística, sí. sí que Pues hace se lo tiempo que no diremos, coincido sí, con sí, ella, sí. así que mira por dónde nos vas a servir. Esta María sirve de nexo con Valladolid, Sí, con con amigos comunes, sí. qué bueno. Y entonces lleva gente joven que está empezando, que Sí, está... bueno, Gema se ha convertido en una gran maestra, aparte de Qué que bueno. sigue cantando y sigue trabajando. Ella es una gran maestra del género del musical, que no es nada fácil, que es una gran experta. Sí. Y podremos disfrutar de sus alumnos en un concierto que van a hacer el 23 a las 5 de la tarde, que es bueno. domingo, y después tendremos a Víctor Díaz, que es una de las grandes estrellas Sí. del musical también. Es decir, que mucho, siempre con la preferencia que hay a la zarzuela y la ópera, pero cuando hay buena música, pues tiene cabida en el Rincón de la Rodríguez. Por supuesto que sí, todos ellos son grandes intérpretes y compañeros, grandes personas, y bueno, yo me emociono muchísimo con ellos, son grandes voces también. José Antonio, no sé si tienes alguna curiosidad No, para yo María. todo lo que sea, pues eso, de crear afición, ¿no? Que es un poco lo que subyace un poco en el fondo en ese proyecto, es decir, que haya afición por la zarzuela, por la ópera o por cualquiera de los géneros que estáis tocando, que son una maravilla. Y rescatar, ¿no?, como nuevos espacios, porque a lo mejor pues hay personas que decías tú, pues a lo mejor amigos que sí ven la ópera, pero que igual la zarzuela, pero si vas de una manera un poquito más distendida, una manera de educar el oído, ¿no? También, no digo que tus amigos no tengan el oído educado, ¿eh? Me estoy metiendo Algunos zarzueleros no lo tiene, desde luego. me estoy metiendo en un jardín, pero que sí que para muchas personas que a lo mejor no van a otros espacios, pues ir aquí también es una manera muy chula, ¿verdad? Yo recuerdo cuando en el Teatro Galileo empezaron a hacer en verano representaciones y podías estar también ahí al aire libre en el patio. Sí, está genial. Y por fuera se hace también, ¿no? Sí, suele haber, siempre en verano, siempre hay muchos festivales. Yo he hecho, inclusive ahora, festivales que llevan relativamente poco tiempo, como es por ejemplo el Festival de Beteta, que está en Cuenca, con su sitio maravilloso, y vas allí en verano. Yo participaba siempre en el Festival de Martín Kodaks, que era en Cuenca, con todos jóvenes instrumentistas, cantantes, y pasábamos unos veranos fabulosos. Y aparte de los más conocidos, que han sido siempre pues el Festival de Almagro, de teatro,
teatro, o en Perelada musical, o todos estos sitios tan estupendos, ¿no? Perelada, del verano. ¿Has estado en Perelada, José Antonio? Sí. Maravilloso, ¿no? Una maravilla. ¿Sabes qué se me ha olvidado decir? ¿El qué? Dilo. Que al fraile Alonso de Burgos, que era asturiano. Oye, se me ha olvidado. pero bueno... Y que era de la Mortera. Pues mira, ese dato hay que darlo, es que la familia paterna mía es asturiana. Y le llamaban Fray Mortero, que no se sabe muy bien si era por ser de la Mortera o por esa afición que tenía al ladrillo, ¿eh? Eso se me había olvidado. Por las dos cosas, sí. Se me había olvidado comentártelo. Has visto, yo te tenía un negativo puesto ahí, pero claro, como no estaba ahí espabilada con lo del año al principio, digo, no le puedo poner un negativo ahora, pero bueno, también el mundo de los apodos es curioso. Fíjate, por ejemplo, decir el Rincón de la Rodríguez, o sea, no es ni mucho menos una falta de respeto, además le han puesto ellos el nombre, pero cuando a una grande como es María, dices, o sea, dice la Rodríguez, ¿no? Como os he dicho, la Caballé, ¿no? O sea, es verdad. Humildemente hablando, la Rodríguez nosotros lo hemos puesto así, pero dándole un sentido pues del rincón de todos, acogedor, en el que todos pueden venir a disfrutar de una manera, digamos, muchísimo más familiar y más desenfadada. Sí, pero tú el artículo te lo has ganado, ¿eh? Hombre, en los teatros dicen la Rodríguez, la Martín, nos llaman por los apellidos. Y se dice con cariño y con valoración. Sí. Porque ahora, vosotros tenéis vuestro espacio fijo, pero actuaciones fuera de nuestras fronteras, pocas, María, porque está todo de momento parado. No. Ya llevamos tiempo porque, hablando de la Martín, Milagros Martín, que es una gran compañera también teníamos que marchar a Colombia y esto pues también está stand-by de momento, vamos a ver. Mira, estuvo hace unos días aquí Tatiana Solovieva, que como su nombre y apellido indica, es rusa y durante muchos años vive en España. Ha traído pues el ballet imperial ruso, que han hecho representaciones en la Gran Vía. Dice que mucha parte del ballet, sobre todo el sector masculino, ha dejado de bailar para trabajar, porque como no estaban pudiendo pues hacer ninguna representación, para trabajar de lo que sea. Fíjate qué pena, unos bailarines, o sea, maravillosos, a un nivel espectacular, y que dice que casi toda los chicos, bueno, que están recomponiendo y por supuesto que van a volver a actuar y está preparando actuaciones, y yo me imagino que muchos de ellos tendrán la oportunidad de volver, pero eso nos da idea de lo duro. Por eso es muy de agradecer, María, iniciativas como la que hacéis vosotros, porque claro, no solamente para los espectadores, sino para que se mantenga esa afición, ese conocimiento. Pues mira, pues oye, Antonio Torres hace esta obra, pues se puede representar, pero claro, se necesita un espacio, se necesita un público, se necesita un apoyo, y claro, esto va todo a las costillas de uno. Si me permites, también por este favor. Viernes vamos a tener dos grandes bailarines, uno muy veterano y primerísima figura, que es Luis Ortega, que es un grande de la danza, junto a una joven promesa, súper prometedora, que es una gran bailarina, que ha hecho sus interpretaciones importantes en el Teatro de la Zarzuela y en ballets importantes como Celeste Cerezo, que estarán este viernes haciendo la zarzuela, la danza dentro de nuestra zarzuela, también en el Rincón. Bien. Pues tienes que seguir viniendo, informando. Muchas gracias. Iremos conociendo a todos los que podamos que pasen por el Rincón de la Rodríguez, porque desde luego pues es un punto de encuentro y de bullicio cultural que se echa de menos en Madrid, porque esas tertulias, recordamos ahora, yo creo que un homenaje más, ¿no?, a nuestro común y querido amigo Alonso Millán, que bueno, ya falleció, pero nos queda todo su legado y su obra, y cómo nos hablaba de esas tertulias. Claro, él vivió una época maravillosa. Esperemos que ya cambie la situación y digamos que lugares como el Rincón pues puedan estabilizar ya su programación, estabilizar, digamos, su proyecto, y en general que podamos empezar a movernos con cierta, no sé, no iba a decir la palabra libertad, pero no, bueno, la puedes decir, con cierta, digamos, con cierta oferta, con normalidad, que en definitiva lo que tiene que haber es normalidad, pero bueno, así estamos. Bueno, y viajar también para ver buena arquitectura, ¿no? Por favor. Que a mí me encanta, me apasiona que me lo expliquen como lo explicas tú, y estar allí, te lo estén explicando, yo lo cuento un privilegio.
Es que lo disfrutas. Sí, lo disfrutas, sí. Contamos nosotros mucho, hasta somos quizá cansinos, porque fuimos un viaje a Bélgica, a Bruselas, al Parlamento, Bueno, qué maravilla. y venía José Antonio con nosotros y nos hizo unas rutas, María. Bueno, lo pasamos fenomenal. Y yo he estado en Bruselas muchas veces, pero bueno, en la plaza, un edificio que nos explicó y tal, no sé, unas cosas. Bueno, no había estado nunca. Pero es que nos llevaba por todos los lados, decía, por aquí a la Me lo derecha. tenía estudiado. Hombre, y tan estudiado, pero es que y no iba con ningún GPS ni nada, ¿eh? Ahí ya nos ganó para siempre, no solamente por el conocimiento, sino que indudablemente, bueno, claro, los arquitectos, lo de la ubicación espacial lo tenéis, de trabajado. Llevamos un GPS en la cabeza. Porque yo desde luego al lado contrario. Y no, claro, nos iba mandando por un lado, por otro, y yo a mí no se me ocurrió preguntarle si había estado antes en Bruselas, y fue alguien que te preguntó y dice, es la primera vez que vengo. Y dijimos, bueno, no nos lo podemos creer. Así que, bueno, José Antonio Blasco Bade es arquitecto y nos ha llevado a través de esos libros de piedra a Valladolid, a Salamanca. Ha citado a Asturias, porque si no, no vuelve a este programa, él lo sabe. José Antonio, muchas gracias como siempre. Hasta otra vez. Por acompañarnos y por ilustrarnos. Y a ti, María, gracias, María José, a tu marido y a todos los que hacéis la Rodríguez, y a los espectadores que van también allí también, y que disfrutan, porque es de esas cosas buenas que tenemos en Madrid. Y cuando dicen, es que hay que ir y tal, parece como que es una imposición. No, no, si lo que no entiendo es cómo no van. Es verdad, porque dice, habiendo cosas buenas, claro, y tan cerquita, en corazón de María, número 6. Bueno, y a todos ustedes nosotros nos despedimos. Y como hacemos habitualmente, si me lo permiten, y si no también, con una última recomendación, es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.